Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Hardbeard 1961, continúa la historia de la casa de Robert. Es natural que las familias y las casas tengan secretos, pero lo que esta residencia oculta es algo que claramente es muchísimo más de lo que jamás pudieron imaginar. Ahora, Robert busca respuestas en ese sobre que le dio su madre. Los dejo entonces con Hay algo terrible en el sótano de la casa de mi infancia, parte 2. Cuando llegué a casa, una hora más tarde, casi había vuelto a la normalidad. Pasé la mayor parte del viaje de vuelta en estado de shock, conduciendo el auto sin apenas darme cuenta de lo que me rodeaba, hasta que estuve a pocos kilómetros de mi apartamento. Entonces, tuve que parar en una gasolinera porque me entró un ataque de pánico. Abrí la puerta y saqué la cabeza justo a tiempo para evitar vomitar dentro del coche. Luego, me eché hacia atrás con las manos en la cara, llorando y jadeando durante 10 minutos, hasta que volví a estar más o menos bajo control. Entré en mi apartamento, cerré la puerta, me senté en el sofá y examiné el sobre de papel manila que había encontrado en la puerta oculta del sótano. «Robert, por el amor de Dios, nunca abras esta puerta». La abrí. Contenía una sarta de páginas manuscritas que olían a humedad. Empecé a leer y a medida que leía, empezaba a comprender por qué mi madre me había ocultado aquella puerta todos estos años y por qué me había dejado una advertencia para cuando inevitablemente la descubriera. La primera página estaba fechada en el año que nací. Mi madre la había escrito y dejado para mí casi 40 años antes, cuando yo aún era un bebé. Debía de tener miedo de que le ocurriera algo o de no estar presente para advertirme en caso de que yo tropezara con la puerta siendo aún un niño. Leí y empecé a sentir ese familiar y frío pavor metiéndose en mi cuerpo, igual que cuando abrí la puerta por primera vez. Mi madre había nacido un año después de que sus padres emigraran a Estados Unidos desde Irlanda. Compraron la vieja casa cuando ella tenía 5 años, después de haber ahorrado para comprarla durante varios años en sus penosos trabajos como obreros de fábrica. Ya entonces, la casa estaba destartalada, pero era barata y era todo lo que podían permitirse. Y aún así, estaban agradecidos de tener un hogar propio, un lugar donde poder criar a su familia, en lugar del estrecho apartamento de mala muerte que todos compartían. 3 años pasaron sin incidencias en la casa. El terror comenzó cuando mi madre tenía 8 años. Ella y su hermano de 10 años eran los menores de 5 hermanos. Los 3 mayores ya eran adultos y se habían unido a sus padres en el trabajo. Por eso, cuando no iba a la escuela, solía quedarse solos en casa hasta que el resto de la familia llegaba a casa por la noche. Esto probablemente te suene a negligencia infantil, pero ten en cuenta que estábamos a principios de los años 60 y entonces los tiempos eran diferentes. Fue su hermano quien encontró la puerta en el sótano. En aquel momento, estaba oculta tras unas estanterías que contenían viejos tarros de conservas dejados por el anterior propietario. Era un día frío y ventoso de finales de otoño, durante las vacaciones escolares. Habían estado jugando a las escondidas y él se había colocado en el estrecho espacio entre las estanterías y la pared. Y así fue como lo descubrió. Cuando sus padres y hermanos mayores llegaron a casa, les había contado lo que había encontrado. Intrigados, su padre y sus 2 hermanos mayores habían retirado la estantería, dejando al descubierto la puerta. Estaba cerrada con un antiguo candado de latón, uno de esos candados redondos de ferrocarril que se ven en las viejas películas del oeste, y parecía que no se había abierto en al menos un siglo. El candado estaba tan viejo y corroído que se hizo polvo cuando su padre le dio un tirón. Su padre había abierto la puerta, alumbrando con una linterna, echando un vistazo al interior, e inmediatamente después había dado un portazo. Mi madre escribió que nunca había visto a su padre tan asustado como en aquel momento, ni antes ni después. Les dijo a sus 5 hijos que no volvieran a abrir la puerta ni acercarse a ella. Se había negado a responder a cualquier pregunta y los había mandado a todos a la cama. Aquella noche, mi madre había oído a sus padres hablar con urgencia en su recámara. Pegó la oreja a la pared y escuchó. No puedo distinguir del todo lo que decían, pero oyó que su padre le decía algo a su madre sobre su hermana riéndose en la oscuridad y comprar mañana una cerradura nueva en la ferretería. Dijo que sus voces eran bajas y acaloradas,
pero no parecía que estuvieran peleando. Parecía que estaban asustados. Mi madre estaba preocupada por lo que había dicho su padre sobre oír reír a su hermana. Su padre solo había tenido una hermana, que habría sido tía de mi madre, pero había muerto cuando él aún era niño y vivía en Irlanda. Mi madre se había asustado, pero su hermano se había quedado intrigado. Había querido saber qué podía haber visto u oído su padre al otro lado de aquella puerta que le hubiera alterado tanto. Su curiosidad superó cualquier inquietud que pudiese tener. Esa misma noche, cuando el resto de la familia ya dormía, desobedeció la orden de su padre. Se levantó, bajó al sótano y abrió la puerta. A la mañana siguiente, mi madre se había despertado de oír a mi abuela gritar asustada el nombre de su marido. Su voz procedía del sótano. La familia se había apresurado a bajar al sótano. Mi madre había visto a su madre de pie junto a mi tío, que estaba acurrucado en un rincón, temblando espasmódicamente. Mi madre escribió que nunca olvidó lo que vio. Dijo que la persiguió durante el resto de su vida. Su hermano tenía la cara contorsionada en una mueca de terror, puro e incomprensible, los ojos salidos de las órbitas, los dientes enceñados como los de un perro que gruñe. Su pelo se había vuelto completamente blanco, sus ojos saltones y sin pestañear estaban fijos en una línea de visión directa con la puerta secreta del sótano, que estaba abierta de par en par sobre un rectángulo de negrura total. Estaba vivo, pero en un estado de catatonia total, incapaz de hablar o moverse o reaccionar a cualquier estímulo. Mis abuelos llamaron a una ambulancia y mi tío fue trasladado de urgencias al hospital. Mi padre compró inmediatamente un candado nuevo y selló la puerta del sótano. A mi tío lo internaron en un psiquiátrico. Los médicos pensaron que nunca se recuperaría, pero milagrosamente, contra todo pronóstico, lo hizo. Aunque pasó más de un año antes de que fuera lo bastante funcional como para volver a casa. Nunca volvió a ser el mismo. Era retraído, callado y huraño, propenso a arrebatos emocionales y ataques de pánico. Le costaba dormir y a menudo tenía pesadillas y terrores nocturnos cuando dormía. Se negaba a responder a cualquier pregunta sobre lo que le había ocurrido aquella noche y gritaba con ataques de histeria si se le preguntaba. Se negaba rotundamente a poner un pie en el sótano e incluso a acercarse a la puerta de la cocina que daba al sótano. Se ponía violento si alguien intentaba obligarle. Su estado empeoró gradualmente durante el año siguiente. Perdió peso y le salieron ojeras por falta de sueño. Se volvió paranoico y saltaba de cualquier ruido. Mis abuelos le habrían enviado a un psiquiatra si hubieran podido, pero simplemente no había dinero en aquel entonces. Una noche, antes de acostarse, rompió a llorar y por fin le contó a mi madre lo que había pasado aquella noche casi 2 años antes. Cuando abrió la puerta, había oído una voz que hablaba desde la oscuridad. No era una voz que le diera miedo o le amenazara. Era una voz amistosa, una voz que incluso reconoció. ¿La voz de quién?, preguntó mi madre. Capitán Canguro, le había respondido mi tío, refiriéndose a un programa popular infantil de televisión de la época que le había gustado mucho. Era el Capitán Canguro. Me habló por mi nombre. Me dijo que podía entrar y jugar con él en la casa del tesoro. Había atravesado la oscura puerta, adentrándose en el abismo de lo desconocido. ¿Qué es lo que has visto ahí dentro?, le había preguntado ansiosa mi madre. Mi tío se había quedado callado durante unos largos instantes. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mi madre pudo ver cómo el miedo se apoderaba de sus ojos mientras forzaba las palabras. No era la casa del tesoro. No era el Capitán Canguro. Era... Hizo una pausa para tragar saliva y luego se atragantó. Hay cosas ahí dentro, en la oscuridad. Cosas que puedes ver, pero no ves. Mi madre le había confundido aquella afirmación. Cosas que se ven pero no se ven. Pero mi tío no lo había hecho, o quizás no tenía una mejor manera de explicarlo. Al leer aquellas palabras, sentí que un escalofrío me envolvía todo el cuerpo, como si cientos de cubitos de hielo se apretaran contra mi piel. Cosas que se ven pero no se ven. Mi tío le dijo que se había perdido en la oscuridad con esas cosas,
perseguido por ellas, huyendo de ellas, escondiéndose de ellas, incapaz de encontrar la puerta que llevaba de vuelta al sótano. «Es más grande ahí de lo que crees», dijo. «Mucho más grande. Es interminable». Hasta que, por pura casualidad, tropezó con ella y se alejó de aquella negrura espantosa y sin Dios. Le dijo que probablemente no había estado ahí más de una hora, como mucho, pero el tiempo es diferente ahí dentro. Sentía como si hubiera estado atrapado ahí durante muchos años, tal vez incluso siglos. Mi tío le dijo a mi madre que no podía soportar vivir más tiempo con lo que ya había experimentado. Dijo que sentía como si una parte de él nunca hubiera salido de aquella habitación secreta del sótano y siguiera atrapada ahí por toda la eternidad. La abrazó, la besó, le dijo que lo sentía y salió de su habitación. Mi madre estaba desconcertada, asustada y confusa por lo que él había querido decir con sus últimas palabras. «Lo siento». Aquella fue la última vez que vio a su hermano con vida. Esa misma noche había tomado la navaja de afeitar de su padre del cuarto de baño y se había cortado las venas en la cama. Mi tío tenía solamente 12 años. Nunca les había contado a sus padres lo que su hermano les había dicho la noche antes de quitarse la vida. Ya estaban tan abrumados por el dolor y el horror que no creía que pudieran soportarlo, pero debieron de sospechar que su muerte tenía algo que ver con lo que él había vivido en el sótano. Habían atrincherado la puerta y prohibido estrictamente que el resto de sus hijos volvieran a bajar ahí. Mi abuela había sido la única en entrar en el sótano para lavar la ropa, e incluso entonces intentaba que sus visitas fueran lo más breves posibles. Mis abuelos no les permitían hablar de mi tío ni de su muerte, e incluso mencionar su nombre era motivo de bofetadas, como mi madre aprendió dolorosamente muy pronto. Querían olvidarse de él y dejar atrás toda aquella terrible experiencia. Mi madre se preguntaba a menudo por qué sus padres no habían vendido la casa y se habían trasladado a otro lugar para empezar de nuevo, por qué habían seguido viviendo ahí después de lo ocurrido. Suponía que era por falta de dinero. Pero años más tarde, cuando era joven y se casó con mi padre, sus padres, ancianos y con una salud delicada, le preguntaron si ella y su nuevo marido se quedarían con la casa cuando murieran. Mi madre dice que mi abuela, más que ofrecerles, les rogó que vivieran ahí. Mi madre no podía creer que sus padres quisieran que la casa siguiera perteneciendo a la familia después de la pérdida que habían sufrido ahí. Pero mi abuela le había dicho a mi madre que no podían soportar la idea de que la casa cayera en manos de otra persona. Alguien que no supiera lo de la puerta en el sótano. Alguien que también podría tener hijos. Al leer eso, comprendí de repente. Entendí todo. Entendí por qué mi madre había sido tan estricta y dominante cuando yo era niño, tan sobreprotectora conmigo, por qué siempre había sido tan malhumorada y seria, por qué había seguido viviendo en aquella casa lúgubre, cargada de tragedias y recuerdos dolorosos todos aquellos años hasta el día de su muerte. Comprendí por qué había escondido la puerta detrás de aquel viejo mural con una advertencia por si algún día yo la descubría cuando ella ya no estuviera. Había estado vigilando esa puerta, vigilando la puerta para evitar que algún desafortunado que no lo supiera la abriera y fuera traído a la oscuridad por una voz familiar y de confianza, como le había ocurrido a su hermano. Comprendí algo más. Nunca podría vender esa casa. Tenía que mantenerla en mi poder, asumir el manto de mi madre como su guardián durante el resto de mi vida. Hay algo en la oscuridad más allá de esa vieja puerta de madera. Algo terrible que no pertenece a nuestro mundo, algo antinatural y profano, algo que puedes ver, pero no puedes ver.